¿Por qué la mayoría de los mexicanos vive en una sola parte de su propio país? México es uno de los países más grandes e importantes del mundo. Más de 128 millones de personas viven allí, lo que lo convierte en uno de los 10 países más poblados del planeta. Pero si miras un mapa de población aparece algo muy extraño. Más de la mitad de todos los mexicanos viven en una franja relativamente estrecha que atraviesa el centro del país. Esta zona representa menos del 20% del territorio total, pero concentra a la mayoría de la población. Mientras tanto, el 80% restante del país está mucho más vacío, y lo más sorprendente es que este patrón casi no ha cambiado en siglos. En 1895, México tenía solo unos 12 millones de habitantes, casi 10 veces menos que hoy. Sin embargo, la gente ya vivía prácticamente en los mismos lugares. Entonces, ¿por qué? La respuesta está en la geografía. Si observamos el mapa climático de México, todo empieza a tener sentido. El norte del país está dominado por desiertos, zonas secas, calurosas y con muy poca agua, sin grandes sistemas de irrigación. Es extremadamente difícil mantener grandes poblaciones allí. En cambio, el sur tiene el problema opuesto. Está cubierto por selvas tropicales densas y lluviosas. Aunque parecen fértiles, en realidad son de los lugares más difíciles del planeta para construir civilizaciones. Las carreteras son costosas de construir y se deterioran rápidamente por la humedad y la lluvia constante. Incluso la agricultura es complicada, ya que los suelos de selva suelen ser pobres en nutrientes una vez que se eliminan los árboles. Así, durante siglos, tanto el norte como el sur limitaron dónde podía vivir la población. Pero justo en medio de México existe algo muy diferente, una zona de altiplano templado casi perfecta. Gracias a las montañas, el centro del país se eleva miles de metros sobre el nivel del mar. En lugar de calor extremo, esta región tiene temperaturas más suaves, mejores condiciones agrícolas y menos enfermedades tropicales. Y no solo eso, muchos de estos valles fueron creados por actividad volcánica. Durante millones de años, los volcanes del centro de México cubrieron la región con cenizas ricas en minerales, creando algunos de los suelos más fértiles del continente. Esto convirtió la zona en un paraíso agrícola, especialmente para el maíz, uno de los cultivos más importantes de la historia humana. Y donde la comida es fácil de producir, las civilizaciones siempre aparecen. Mucho antes de la llegada de los europeos, el centro de México ya era uno de los grandes centros de civilización del mundo. Ciudades como Teotihuacán surgieron aquí más de 1000 años antes de la conquista española. En su apogeo pudo haber sido una de las ciudades más grandes del planeta. Más tarde llegaron los aztecas. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, la capital azteca, Tenochtitlán, ubicada donde hoy está Ciudad de México, probablemente era más grande que la mayoría de las ciudades europeas, y había una razón clara. El Valle de México tenía suelos fértiles, lagos de agua dulce y rutas naturales de transporte. En un país lleno de montañas, los lagos eran esenciales para mover alimentos y bienes. Después de la conquista, los españoles construyeron Ciudad de México directamente sobre Tenochtitlán, y así el centro de poder del país nunca cambió. Hoy, Ciudad de México sigue siendo una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 22 millones de habitantes. Pero la geografía no solo ayuda, también limita. México es uno de los países más montañosos del planeta. Aproximadamente el 70% del territorio está cubierto por montañas, lo que hace que el transporte sea extremadamente difícil. A diferencia de Estados Unidos, México casi no tiene ríos navegables que conecten el interior con la costa. La mayoría de los ríos descienden demasiado rápido por las montañas, lo que los hace inutilizables para el transporte. Esto significa que las regiones del país quedaron aisladas entre sí. Construir carreteras, ferrocarriles o infraestructura entre valles es caro y complicado. Mover productos cuesta más, generar riqueza es más difícil. En muchos sentidos, México funciona menos como un país conectado y más como un conjunto de valles separados por montañas. Y esta realidad sigue influyendo hoy en día, pero entonces ocurrió algo inesperado.
Estados Unidos. La mayor debilidad geográfica de México terminó convirtiéndose en una de sus mayores ventajas. A partir de los años 60 comenzaron a establecerse fábricas cerca de la frontera con Estados Unidos gracias a acuerdos que permitían exportar productos sin impuestos. Las empresas descubrieron algo enorme: podían producir en México con mano de obra más barata y vender directamente al mercado más grande del mundo, Estados Unidos. Las ciudades fronterizas explotaron. Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey crecieron rápidamente gracias a millones de empleos en fábricas. Más tarde, acuerdos como el NAFTA aceleraron aún más este proceso, transformando a México en una potencia manufacturera. Hoy, México produce enormes cantidades de autos, electrónicos y productos industriales. Empresas como Nissan fabrican más vehículos en México que en Japón, y gracias a su ubicación, México tiene una ventaja enorme frente a países mucho más lejanos. Durante miles de años, la población de México se ha concentrado en el mismo núcleo histórico del centro del país, pero por primera vez, eso podría estar empezando a cambiar con el crecimiento de la industria y las oportunidades en la frontera norte. Cada vez más personas se están moviendo lejos del centro histórico, así que la gran pregunta es, después de miles de años viviendo en el mismo lugar, ¿está la población de México a punto de cambiar finalmente de dirección?